Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues vamos a tener esta charla para considerar o para reflexionar sobre un tema impresionante, que es el tema de la providencia divina. La providencia divina. Y porque creemos en esa providencia divina. Y fijaos que en el catecismo, cuando hablamos de la providencia divina, antes ya hemos hablado inmediatamente antes de la omnipotencia de Dios. Y eso yo creo que es algo para darnos cuenta, ¿no? O sea, se habla de la providencia divina dentro de Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. O sea, para entender la providencia divina hay que entender, ¿verdad?, que Dios es Padre y entender que Dios es todopoderoso. Pero, en fin, por resumir o por centrar un poco, no quisiera que nos diéramos cuenta de en qué consiste brevemente esa omnipotencia divina. La omnipotencia divina que nos dice el catecismo, ¿verdad?, que es un atributo divino y que tiene tres características fundamentales. Dios lo puede todo, pero ¿cómo lo puede todo? Dice Dios, su poder es universal, una omnipotencia universal, es decir, que llega a todos los lugares, ¿no? Que llega a todos lados, que abarca pues, desde lo más alto, ¿no?, de la más alta cima, hasta el fondo de la última cima, que llega desde toda la grandeza del universo, podríamos decir, hasta el corazón humano, ¿no? hasta cualquier corazón humano, ¿no? Su poder lo alcanza todo. Es un poder universal. La omnipotencia divina, nos dice el catecismo, que es amorosa, que no es un poder del que machaca, no es un poder del que está como imponiéndose, ¿verdad? Sino que es un poder amoroso, una omnipotencia divina amorosa, que tiene como que aplica su poder para el amor, para provocar el bien en aquellos a los que ama, en las criaturas a las que por amor crea, ¿no? Y una tercera característica de su omnipotencia nos dice el catecismo que es misteriosa. Y ahí abarca muchas cosas, ¿no? Pero es muy importante darse cuenta, ¿no? Dios ejerce su poder de manera misteriosa. Y muchas veces en una aparente impotencia de Dios, pero de manera misteriosa. O sea, Él es más grande que cualquiera de nosotros y por lo tanto su poder, ¿verdad? No tenemos por qué comprenderlo. Lo ejerce misteriosamente. Y ahora profundizaremos en esto al ver lo que nos dice el catecismo sobre la providencia divina. Pero esto es fundamental porque nos tiene que llevar a la gran convicción, y así ya adelantamos el final, de que para Dios nada es imposible y por lo tanto confiamos en Él, ¿no? La confianza en la divina providencia se basa precisamente en ese poder de Dios que es universal, que lo abarca todo, que lo comprende todo, mucho más allá de lo que yo pueda entender, yo pueda abarcar, yo pueda entender, ¿verdad? Que es amorosa y que a la vez es misteriosa y que por lo tanto no tengo por qué entender. Y eso nos da como la base de esa confianza, porque es entender que Dios, que el mejor, ¿verdad?, juega en nuestro equipo. No sé si os pasaba a vosotros, pero en el cole mío, ¿verdad?, cuando se echaba para ver quién jugaba al fútbol y se hacían los equipos, pues solía pasar lo de siempre, ¿no? Que los buenos eran los primeros que se elegían y los últimos pues éramos los malos, ¿no? Los malos. Y siempre se daba también esa característica, ¿no?, de que cuando el mejor de la clase estaba en un equipo, ganaban. Y esa es un poco la certeza que tenemos que pedir al Señor. Señor, que yo sé que tú estás en mi equipo. Y por lo tanto, confío. Y sé que siempre voy a ganar, aunque no lo entienda, aunque sea de una manera que ahora me sobrepase, pero sé que siempre voy
a ganar. Incluso la omnipotencia divina, que nos hace o nos abre el paso para entender un poco más o profundizar en las características de la providencia divina. ¿Dónde se inserta la providencia divina? Fijaos que nos dice el catecismo que la providencia divina tiene que ver, primero porque la creación, cuando Dios crea las cosas, tienen una bondad, son buenas, una perfección propia, las cosas que Dios ha creado, pero la creación, nos dice el catecismo, fijaos, que no salió plenamente acabada de las manos de Dios. Y eso es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Porque exigimos, ¿verdad?, a Dios, y Él, porque ha querido, la creación que ha hecho todavía se está realizando. Estamos en estado de vía, en estado hacia una perfección última. O sea, todavía Dios ha creado las cosas buenas, pero porque Él ha querido, las ha creado para que vayan perfeccionándose, para que lleguen a una perfección última. Y por eso la providencia divina es, podríamos decir, la continuación de la creación. Dice el catecismo, llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esa perfección. O sea, eso es súper consolador. Es decir, Dios no ha abandonado su creación. Esa creación que experimentamos y que sabemos limitada, Dios no la ha abandonado, sino que sigue cuidándola con disposiciones para conducir a toda la creación hacia su perfección. La perfección es el cuidado amoroso, universal y misterioso de Dios sobre su creación hasta que la vaya llevando, ¿verdad? Llevándola mientras la va llevando hacia esa perfección. Y vamos brevemente, ¿no?, como a analizar esas características que nos dice el catecismo, que nos ayudará a comprender un poco mejor la providencia, ¿no? Entendiendo eso, dice, es una providencia que esa solicitud de Dios es concreta e inmediata. Concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta de los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Fijaos, qué maravilla, ¿no? O sea, el tener la certeza de que Dios nos cuida desde las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos de la historia y de la humanidad. Es concreta e inmediata. Lo abarca todo, lo comprende todo, ¿eh? Lo cuida todo. Y actúa, sigue actuando con esas disposiciones para llevarlas a su perfección. Lo cual nos lleva a poder vivir con un abandono filial, en un abandono filial. Así nos lo dice el catecismo también, que Jesús pide el abandono filial. No andéis preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. La confianza en Dios Todopoderoso, Padre, Creador, Providente, nos tiene que llevar, y eso hay que irlo aprendiendo a lo largo de la experiencia de la vida, a vivir un abandono filial, el abandono de hijo. El hijo que confía en su padre, que sabe que le va a dar siempre lo mejor. Y que confía en él. Y sabe que cuando le alimenta, que sabe que le cuida, que sabe que le enseña, sabe que le guía, sabe que le protege. Y casi muchas veces, sobre todo con los niños pequeños, no lo entienden. Como nosotros tantas veces no entendemos los designios misteriosos de la providencia divina. Pero vivimos abandonados, ¿no? Los niños viven abandonados en esa paternidad, ¿eh?, en esa confianza en la paternidad. Pero fijaos, otra característica preciosa de la providencia divina. Él ha querido, Dios ha querido, el concurso de las criaturas, que se dice técnicamente, ¿no? El concurso de las criaturas. Es decir, que podemos participar de la providencia. Dice el catecismo, Dios concede a los hombres poder participar libremente en su providencia. Es una maravilla, ¿no? Porque ese concurso quiere decir que tú y yo somos
también artífices de la providencia de Dios. Que no vivimos solo como espectadores de esa providencia, a ver por dónde nos llega, sino que también Dios nos ha dado unas capacidades para poder actuar y ser providentes en la historia de esta humanidad, en la historia del mundo, ante las circunstancias, ante las situaciones. No podemos vivir como meros espectadores, y mucho menos los cristianos, sino que nos interesan todas las cosas de la humanidad. Y por eso la historia de la Iglesia ha sido siempre la de llevar, ¿verdad?, la providencia de Dios a los necesitados. Allí donde hay una desgracia está la Iglesia. Donde hay pobres está la Iglesia. Allí donde hay enfermos está la Iglesia. Allí donde hay miseria está la Iglesia. Donde hay incultura está la Iglesia, o deberíamos de estar, ¿no? También tenemos que examinarnos si realmente estamos participando de esa providencia divina o nos lavamos las manos con una falsa, a veces, abandono, ¿no? Dios proveerá, sí, pero Dios es verdad que provee y que hay que confiar y que Él hay que dejarle su espacio, pero también no olvidemos que en la providencia divina entran nuestras capacidades. ¿Eh? No es, dice, un signo de debilidad, sino de la grandeza y la bondad de Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su diseño. Esa es la grandeza del hombre, que podemos cooperar al designio de Dios. Y de ahí, cada uno de nosotros podíamos preguntarnos al Señor, ¿no? Señor, yo estoy participando, yo estoy atento a lo que me pides en tu providencia. Y ahí entra, podríamos decir, primero la respuesta a la vocación, ¿no? Vosotros, como padres, qué maravilla, ¿no?, cuando participáis, sois providencia de Dios para vuestros hijos, porque les enseñáis, porque les educáis, porque les alimentáis, porque les protegéis, porque les defendéis, porque les cuidáis, ¿no? Sois la providencia de Dios. Y ellos ven en vosotros, aprenden a descubrir la providencia de Dios en vosotros, en cómo vosotros les cuidáis y en cómo vosotros confiáis y esperáis todo de Dios, todo de Dios. Y a la vez, uno también puede ver, ¿no?, esta participación en su providencia como en esa idea tan bonita de buscar, como dejar que el Señor nos sorprenda y nos hable y nos vaya abriendo sus horizontes. Señor, ¿dónde me llevas? ¿No? ¿Qué esperas de mí? ¿Por qué este momento de la historia o esta situación que yo vivo? Sé que a veces puedo no entenderlo, pero que forma parte de tu providencia y que me abra unos horizontes que no son los meramente humanos, los meramente míos, ¿no?, de mi pequeñez. Y nos hace participar de los sueños de Dios, soñar sus sueños, ¿no?, vivir en sus aventuras, vivir en sus proyectos. Y eso es como una idea preciosa, ¿no?, de la providencia. Señor, que yo colabore con tu providencia, que me hagas partícipe de tus sueños, que me hagas partícipe de tu providencia. Pero siempre el gran tema, ¿no?, cuando uno habla de la providencia o cuando pensamos en un Dios que es bueno, que provee, que hemos dicho que es amoroso, claro, siempre chocamos con el gran escándalo, ¿no?, que dice el catecismo del mal, ¿no?, del sufrimiento. Al final, de una manera o de otra nos encontramos con el sufrimiento y ahí es como la gran... Todo ser humano, ¿no?, de alguna manera tiene que responder a esa pregunta sobre el sufrimiento de una manera o de otra. Y claro, pues unos lo evitan, otros huyendo de él, otros negándolo, otros... No sé, digo, cada uno, ¿verdad? Hay que tomar postura ante el sufrimiento, ¿no? Y claro, cuando hablamos de la providencia de Dios, siempre podemos preguntarnos por qué ese Dios que es bueno, que ha creado el mundo, pues ¿por qué no lo ha hecho de otra manera? ¿Eh? ¿Por qué? ¿O por qué en su providencia permite ciertas situaciones, como las que vivimos ahora? Y ese es un tema que tenemos que también profundizar en él. Fijaos, hay dos tipos de males, nos dice el catecismo, ¿no? Por un lado, el mal
físico, ¿verdad? Que es la experiencia en el fondo de la finitud de la criatura, que es finita. Pues que tiene, al ser finita, pues quiere decir que tiene unos límites y que no lo puede todo, ¿no? Y que no es lo mismo pues las alas de un pájaro que le permite volar, pero que no le permite hacer manualidades, por ejemplo, que es distinto la realidad pues, ¿no? de un pez, ¿no? que tiene una finitud, una limitación, pero que le permite una serie de cosas que otras criaturas pues, no pueden. Y ese mal, o sea, ese límite físico, ¿no? Ese mal físico es la experiencia de la finitud, esas leyes naturales que están ahí, que Dios ha querido poner, ¿eh? Que tienen también su comienzo, su final, que tienen sus limitaciones, como experimentamos ahora con la enfermedad. ¿Y qué es esta manifestación de la enfermedad? Pues una limitación del ser humano, que no lo puede todo, que no llega a todo, que físicamente no tiene respuesta a todo y que hay agentes externos, que hay virus que le dañan y que no puede, con su capacidad, controlarlo del todo, ¿no? Y es así. O nuestra vida, con la muerte, pues que tiene esas características, ¿eh? Lo físico y a la vez el mal moral, ¿no? Que es quizá más doloroso y más complicado de entender porque es el preguntarnos por qué Dios permite que los hombres podamos actuar mal, ¿no? Y desde los comienzos de la humanidad, desde el pecado original, pues hay mal, ¿no? Y encontramos tantas cosas, ¿no? Y esclavitud de una manera o de otra, y encontramos abusos de una manera o de otra, y encontramos injusticias de una manera o de otra, y violencia, y soberbias, y traiciones. Y al final, ese mal, ese misterio, que es el misterio, no deja de ser el misterio de la libertad del hombre, que Dios lo permite, y que lo permite porque sin la libertad no se puede amar. Es algo misterioso, ¿no? Si Dios limitara, quitara la libertad del hombre, desaparecería el amor del mundo. Y, y perdería la belleza de esta humanidad, ¿no? ¿Y ante eso qué? Ante eso, ante este mal, ¿no? Que nos encontramos, ¿qué podemos decir? Fijaos, lo primero lo hemos dicho al principio, ¿no? Pero es recordar esa idea de entender y asomarnos a algo que nos cuesta mucho, que es el misterio de Dios, el misterio. El misterio. Vivimos en un mundo que no reconoce el misterio y que porque lo ha tenido, lo quiere tener todo controlado, porque se cree que lo puede todo, porque se cree, pierde la capacidad de encontrar el misterio. Y quizá esta situación tan tremenda de esta enfermedad está haciendo que al ver nuestra fragilidad nos asomemos al misterio. El misterio es algo que nos sobrepasa. Es algo que es distinto de un problema, ¿eh? Un problema, tienes un problema, ¿no? Un problema matemático, lo solucionas y se acabó el problema. El misterio no. El misterio, cuanto más te sumerges en él, más te das cuenta que te falta por conocer. Cuanto más profundizas, se te abren nuevos horizontes. Esa es la grandeza del misterio, ¿no? Cuando decimos, ¿no? Los seres humanos somos un misterio. Y es verdad, ¿eh? Porque siempre podemos conocer más. Pues imagínate Dios, ¿no? También lo decimos desde el misterio de la naturaleza, ¿no? Que uno va asombrándose y el hombre, si no pierde esa capacidad de asombro ante el misterio de lo que desconoce, es capaz de avanzar en la ciencia, ¿no? Asombrarse, como decía Aristóteles, ¿no? Es el comienzo de la ciencia, el asombro, y va conociendo más cosas, ¿no? Y buscando más conocimiento. Imagínate el misterio de Dios, el misterio de su providencia, que eso es fundamental. Dejarnos asombrar, abarcar, adentrarnos ante la respuesta, o sea, ante el mal que nos encontramos, abrirnos al misterio de Dios, de que no podemos conocer todo, de que no podemos abarcar todo, de que no tenemos respuesta para todo. Y eso no es algo, ¿cómo decir?
que nos devalúe, sino precisamente nos engrandece porque nos abre a la grandeza de Dios. Cuando el ser humano se empeña en ser el autosuficiente, se está reduciendo porque limita su capacidad, porque es incapaz de abrirse a la grandeza a la que anhela su corazón y a la que puede llegar si se deja abrir, si se deja coger por el misterio de Dios. Por eso yo creo que es fundamental, ¿no?, que entendamos cuando hablamos de la providencia lo que significa el misterio de Dios. Y por eso la respuesta ante el mal, la respuesta de Dios ante el mal, también es misteriosa. Y no es una respuesta fácil, no es una fórmula. Lo dice así el catecismo, no es algo que digas, pues mira, tenemos la respuesta a la fórmula mágica y ya está, no. Sino que viene recogida por toda la historia de la salvación, en cómo Dios va dando una respuesta, una compañía, una inteligencia, una capacidad de afrontar el mal y que culmina en la gran revelación, la gran respuesta de Dios al misterio del mal, que es Jesucristo crucificado. Es en la cruz donde encontramos la verdadera respuesta al mal, la verdadera respuesta al sentido del mal, al sentido del sufrimiento. Es en la cruz, es en la cruz. ¿Eh? Y por eso es tan bonito, ¿no?, que cuando el ser humano se encuentra con su sufrimiento, es capaz de abrirse al misterio de Cristo crucificado y que la gran respuesta no es una fórmula, no es algo que lo niegue, no es algo que te evada, sino Cristo crucificado, Dios que te acompaña, Dios para quien nada le es ajeno y que asume y que acoge y que participa y que comparte el dolor del hombre y que uno puede saber que es un Dios que está contigo. Que está contigo. Por eso es tan impresionante ahora este tiempo, ¿no? Sobre todo, vamos, siempre, cuando te impresiona mucho ver y participar, ¿verdad?, del sacramento de la unción de los enfermos. ¿No? Porque es precisamente eso. Es Cristo que acompaña al enfermo. Que le acompaña y que le acompaña y le da su gracia y le da su consuelo porque le comprende perfectamente, ¿no? Le acoge y le lleva en su enfermedad. Y por eso estos días en los que quizá ha habido tanta soledad en los hospitales, qué bonito ha sido el poder llevar la unción de los enfermos que ha dado el misterio de la cruz y la compañía de Cristo a los enfermos. Y por eso, en ese misterio que vemos en Cristo crucificado, entendemos que la providencia amorosa de Dios puede sacar un bien de las consecuencias del mal. No es que Dios quiera el mal, pero su providencia amorosa puede sacar un bien de las consecuencias del mal, como se ve concretamente y plenamente en la cruz, pero como podemos ver e ir entendiendo a lo largo de nuestra vida, como en nuestra cruz, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestros males, si nos abandonamos en Él, si nos abrimos a su misterio, podemos intuir cómo Dios puede sacar un bien de ese mal, de esas consecuencias del mal. Y tendríamos, creo, ¿no?, tantísimas experiencias que compartir propias y quizá pues de otras personas que esa circunstancia dolorosa, que ese sufrimiento, incluso que ese pecado ha sido un bien para él. Porque Dios en su providencia ha sido capaz de llevarle de manera misteriosa y provocar el bien porque nos ama. Por eso, cuando nos encontramos con el dolor, ojalá, ¿verdad?, que aprendamos a no alborotarnos, a no rebotarnos, sino a ese abandono filial del que nos invita el catecismo. Y a confiar, y confiando en Dios, percibir aquello que nos quiere enseñar. Y en esta situación igual, yo creo que no existe forma de decir, Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué? Pues mira, ojalá, tío, que de todo esto no seamos capaces cada uno de sacar un bien.
Y que no vaya a ser que después de esta experiencia histórica que estamos viviendo, estemos como siempre. Que lo aprovechemos de verdad y que viendo nuestra debilidad, pero viendo también tantas cosas buenas que están saliendo, lo aprovechemos con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, para que transforme nuestro corazón. El catecismo recoge, pero en fin, podríamos buscar cualquier historia de los santos, recoge, dice, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de Romanos. Dice, y el testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Y cita, fíjate, por citar algo, ¿no? Dice, Santa Catalina de Siena dice, los que se escandalizan y se rebelan, dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede. Todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Cuando uno comprende eso, que vivo en manos de un Dios providente, providente no para hacer lo que a mí me da la gana, providente para salvarme, para mi salvación. Entonces sí, Señor, haz, porque sé que tú buscas mi bien. Cuando lo que quiero es que Dios haga lo que yo quiera, Dios, que es bueno, Dios que me quiere, no va a permitir, porque es un Padre bueno, que muchas veces que yo haga lo que yo quiera cuando no es bueno para mí. Como tú, que eres un buen padre, no permites que tu hijo muchas veces haga lo que quiera cuando no es un bien para él. Por eso, en la providencia hay que entender que el fin de su providencia no es hacer lo que yo quiera, ¿no? Sino la salvación del hombre, que es lo mismo que su felicidad, que es lo mismo que su vida plena. Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija y le dice, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Fíjate qué convencimiento en el momento desde su martirio, poder vivir y qué experiencia de su vida tendría para poder decir eso. Todo siempre es en realidad lo mejor, lo mejor, lo mejor. Qué paz, qué maravilla. Y Juliana de Norwich dice, yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Tú misma verás que todas las cosas serán para bien, que todas las cosas son para bien. La providencia divina, la providencia de Dios sobre nosotros, es su amor, todopoderoso, amoroso, universal, que lo abarca todo, lo concreto, y también los designios de la historia, y misterioso, y misterioso. Fijaos, termina el catecismo cuando comenta la providencia y dice, creemos, y esto es para resaltar lo que yo creo que es algo fundamental, ¿no? Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia. Pero los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. Nos son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Sabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Abrirnos al misterio y confiando, porque somos hijos de Dios, en que Él, por los caminos desconocidos tantas veces, nos va a llevar, nos está llevando, nos está conduciendo hacia esa plenitud que Él quiere para nosotros. Confiando, como decía, porque somos hijos de Dios, colaborando, porque ha querido contar con nosotros, pero con la certeza de que aunque muchas veces no lo entendamos, no lo comprendamos, sus designios son lo mejor, porque todo lo quiere para nuestro bien. Terminamos rezando una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.